ponent, jo no m'he pogut estudiar tot el currículum que té, això és impossible, ¿vale? Daniel Molina Martín, docente investigador, logopeda colegiado, asesor de formación del CEFIRE, formador del profesorado en innovación educativa, profesor máster, docencia en aulas de educación infantil, primaria, secundaria. Es un especialista con los pies en el suelo, no de estos que vienen a hablar que no saben de qué vienen a hablar, ¿no? Actualmente está en la asesoría de formación, es pedagogo, es formador en UNIR, ¿no? En neuroeducación. Tiene gran experiencia docente y viene aquí a Nules, pues hoy dará una ponencia y mañana nos dará un taller. Aprovecho para recordar, por si había alguien que no estaba, que mañana empezamos los talleres en el Casal Jove. Vamos a ser súper puntuales, a las 9. Haremos primero el taller de un grupo, hará el taller de Daniel y el otro grupo hará el taller de Diana y luego cambiaremos, los haremos todos los dos talleres, ¿vale? Pero es importante que sepáis que tenemos que acudir al Casal Jove, ¿vale? Daniel, tenemos la suerte de tenerte en Nules. Vienes a explicarnos y hablarnos del diseño de espacios educativos. Suerte mía, absoluta. Disfruto mucho cada vez que vengo por acá. Enamorado de la terreta y con muchas ganas de conocerte, de conoceros, de conocer a este equipo tan bonito, el equipo organizador que habéis, y esta jornada, ¿no? Y tenía muchas ganas. Ya había oído hablar de ellas y tenía muchas ganas de vivirlas. Pues ya estás aquí, todo es para ti. Venga, pues muchas gracias, Daniel. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias. Pues vamos a ver si disfrutamos un poquito este rato, ¿no? Y os comparto, porque esto que ha comentado Mari Carmen, de esta trayectoria, yo me quedo sobre todo me considero con un espíritu curioso y con un gran aprendizaje que he hecho, sobre todo en mi etapa en educación infantil, que estuve más de 10 años, ¿eh? Es verdad que he tenido la suerte de luego estar en primaria, tener experiencia en secundaria, en distintas etapas, pero me quedo con eso, ¿no? Creo que me quedo con mis años en educación infantil. Y vengo a hablar de una experiencia muy bonita, porque como bien decía Mari Carmen, tengo la suerte de acompañar a centros, a equipos directivos, a profesorado, y aunque ahora estoy más en formación a universitarios o a adultos o a profes, tengo la suerte todavía de acompañar a compañeros y estar en el aula y ver qué pasa y conocer la realidad del aula para intentar, como decía en la presentación, transformar los espacios educativos, ayudar a transformar los espacios educativos con pocos recursos, que es el reto, en poco tiempo, pero con cerebro. Es decir, tenemos algunas investigaciones que nos pueden orientar en conocer cómo podemos diseñar estos espacios para sentirnos mejor y para aprender mejor. Ese era el reto de todo esto. Y os voy a contar qué ha pasado al final y dónde estamos ahora, ¿no? Y cómo hemos llegado a crear toda una red de centros que, bueno, cada uno va a su ritmo, se les plantea una serie de sprints, de retos que se pueden desarrollar. Generalmente intentamos que se haga en 8 semanas, se puede hacer en más tiempo. Siguiendo este acrónimo que publiqué en el 2022, que os voy a contar por qué de este acrónimo, y es que los espacios también sean la piel de lo que somos, es decir, cuenten una historia de lo que somos, porque lo cuentan queramos o no. Lo cuentan queramos o no. Igual que nos expresamos también con la ropa, nos expresamos con la forma en la que diseñamos nuestros espacios, también en la forma en que les diseñamos nuestras aulas. Y nos expresamos en esa identidad pedagógica, es decir, contamos los maestros que somos por los espacios que proponemos. Pero también contamos quiénes somos a nivel cultural o a nivel local, ¿no? Con diseño, emoción y arte. Os voy a contar un poquito de este acrónimo y cómo lo desarrollamos en una serie de retos, bueno, de fácil consecución. La idea es que vengo a hablar de esto, de espacios, de los mensajes de este espacio, de estos espacios. Porque pensar en una palabra que os evoque este aula. ¿La pensamos? ¿La tenemos? Esta era la idea, hablar un poquito de espacios, aunque os voy a contar un secreto. En realidad, vengo a hablar más de esto. Sí, carga, no pasa nada. Voy a hablar un poquito más de esto en realidad. De qué pasa en esos espacios. De si los diseñamos queriendo que pase algo, si pensamos en qué espacio quiero para lo que quiero que pase aquí.
Quiero que sean obedientes, quiero que me atiendan, quiero que se emocionen, quiero que se vinculen, quiero que deseen aprender, quiero que estén seguros, que se sientan seguros, no solo en lo físico, sino en lo emocional. Y eso supone sentirte reconocido, sentirte con espacio para equivocarte, con derecho para equivocarte. Esto es de lo que vengo a hablar. De la gente que habitamos los espacios. Los espacios no me importan en realidad. Lo que me importa es la gente, son los estudiantes. Y cuando miramos a un niño, cuando miramos a una niña a los ojos y le ayudamos y le preguntamos cómo está, o cuando realmente necesitamos cuidar el espacio porque necesitamos cuidar a la gente que los habita, y aparte es algo que intuitivamente sabemos, o cuando tienes un mal día, no llegas a tu casa e intentas cuidarte, intentas ponerte la cena un poquito más currada. ¿Lo hacéis? Yo lo hago, porque siento que cuando cuidamos el espacio, cuidamos de forma indirecta a la gente que lo habita. De esto se trata, de cómo aprendes, de entender que lo sabemos, intuitivamente lo sabemos. El espacio condiciona lo que sentimos, lo que hacemos, cómo pensamos y cómo nos relacionamos. Por supuesto que lo condiciona. Si estuviéramos en U o si estuviéramos en otra disposición, condicionaría la experiencia vital o la experiencia de aprendizaje que tenemos aquí. Por supuesto. Al final se trata de cómo te sientes. De cómo te sientes en el espacio y de cómo el espacio puede ayudar a que te sientas mejor o estés más predispuesto para el aprendizaje, para que aprendas mejor. ¿Cómo te sientes ahora? Piénsalo, pon una palabra. ¿Pensadlo? ¿Lo tenéis? Yo voy a contar cómo me siento yo. ¿Os lo digo? ¿Os lo cuento? Mira, yo me siento súper feliz porque por fin una relación consolidada con Mari Carmen a través de WhatsApp. ¿Dónde está Mari Carmen? ¿Está por aquí? Pues nos hemos conocido por fin, que teníamos ya una relación, porque me he reencontrado con Susana, con una buena... Pues teníamos ya un WhatsApp eterno que teníamos y yo tenía ganas ya de conocer a la organización, de disfrutar de este... Me he encontrado con la sorpresa de una amiga que llevábamos tiempo sin vernos, Susana también, entonces pues me siento muy bien, tienes los nervecillos previos de antes de salir, pero tienes también la expectativa y la ilusión de compartir, ¿no?, la experiencia que tenemos. Pero voy a decir exactamente que me siento así, fijaros bien cómo me siento así. Qué malo es el chiste, tenía que hacerlo. Es que lo tenía que hacer. Tenía que hacerlo, me siento así. Yo he contado este chiste malo por la siguiente investigación que va a conectar directamente con el tema del espacio. Mirad, observar esta investigación es súper interesante, cómo la postura corporal condiciona en el recuerdo que recordemos más palabras negativas o recordemos más palabras positivas, de semántica positiva. Fijaros, ¿no? Una persona mirando hacia abajo, un listado de palabras, luego tenía que repetir aquellas que recordaba, y la que estaba mirando con el dispositivo, afectando a nervio vago, mirando hacia abajo, bueno, recordaba mucho más palabras de semántica negativa. En cambio, en la otra postura se recordaban más palabras y más de semántica positiva. Por tanto, y mañana lo disfrutaréis muchísimo con Javier, que lo tenemos por aquí, el cuerpo influye y la postura corporal influye. ¿Cómo estamos con los móviles? ¿Cómo invita el espacio a mantener una postura corporal u otra? Hay investigaciones previas de cómo, bueno, no sé si la conocéis, esta se hizo muy popular, fue muy televisiva, ¿no?, de cómo manteniendo durante unos minutos el lápiz de una manera u otra, activando la musculatura facial que recordaba al cuerpo, pues estados anímicos de enfado o de alegría, las respuestas parece que estaban más predispuestas a estados anímicos positivos. Es decir, la relación cuerpo y mente es bidireccional. Podemos cambiar o condicionar nuestro estado anímico dependiendo de la postura corporal que adoptemos. Y ahí el espacio cuenta mucho. De hecho, si hay una manera de controlar y de mantener un pensamiento rígido, es mantener el cuerpo rígido. Nos interesa que determinados cuerpos, como por ejemplo los militares, bueno, pues sean más disciplinados que creativos o que críticos, ¿verdad? Tienen que ser obedientes. ¿Cómo son nuestras aulas? ¿Invitan a cuerpos rígidos? ¿Invitan a distintas posturas corporales?
Queremos que tengan un pensamiento único, queremos que tengan o que desarrollen un pensamiento flexible. Pues lo primero quizás es preguntarnos qué queremos que piensen, cómo queremos que piensen y cómo el espacio puede ayudar o no a que pase eso. Ay, mirad, esto es una foto que me hizo mucha gracia porque una de las cosas que intentamos en este diseño es utilizar lo que llamamos la poesía visual, ¿no? Es decir, esto era en un claustro de un centro que después de este proceso decidieron hacerle un guiño a la infancia, al tiempo lento, pues poniendo esta mecedora, este oso. Al llegar allí al centro, a Graciela, la directora, le pregunto, Graciela, ¿y esto? Y dice, mira, Dani, después de ver que es muy importante los mensajes del espacio, hemos decidido incorporar en el claustro esto para recordarnos lo blando, lo lento, lo anciano. Y claro, cuando termina el claustro el oso estaba así. O sea, el espacio puede condicionar, pero tiene que haber coherencia. Si tú luego tienes un claustro y una manera de relacionarte rígida, violenta, hostil, pues muy bonito que esté el espacio, tú no estás bien ahí. Tú no estás bien ahí. Tiene que haber coherencia. Por eso es tan importante que en ese principio de identidad, primero nos preguntemos quiénes somos a nivel pedagógico, en qué escuela creemos y cómo el espacio puede acompañar de forma coherente esa escuela en la que creemos. Os voy a contar un poquito de historia para contextualizar y aterrizar un poquito más hasta llegar a toda esa ruta para comprender cada una de estas palabras, identidad, diseño desde la evidencia científica, emoción y arte, y para que luego conozcáis, porque me gustaría que conocierais también, o fuerais con la idea de algunos de esos retos, ¿no? De cómo intentamos desde la necesidad, el deseo de, oye, sí, quiero cambiar mi centro, quiero cambiar mi aula, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Por lo menos que os quedéis con la ruta, ¿no? Con las 8 fases. Pero voy a poner un poquito de historia, ¿no? Mirad, ahí. Bueno, esto es mitad del siglo XX, poliomielitis, y este es Jonas Salk, el investigador que estaba pues, durante mucho tiempo y que por fin dio con la vacuna contra la polio, y estaba durante mucho tiempo, que no había forma de encontrar, siempre fallaba su fórmula. El caso que en ese bloqueo él estaba investigando cuenta la historia, en un sótano de la Universidad de Pittsburgh, y bueno, que era sombrío, oscuro. Bueno, el caso que él necesita, en este momento que entramos en bloqueo, de hecho de forma intuitiva no suele pasar, cuando entramos en bloqueo tendemos a movernos de forma natural, es muy difícil hacer búsqueda de ideas sin moverte. Normalmente te agitas, te mueves, paseas. Hay gente que le gusta pensar o hablar por teléfono o estudiar moviéndose. De forma intuitiva lo solemos hacer. El caso que Jonas Salk, probablemente siguiendo su intuición, dijo, voy a hacer un viaje, necesito desconectar. No encuentro cuál es el error, cuál es el problema que no doy con la vacuna. Y bueno, inició un viaje. Se fue en este caso, en ese necesito desconectar, a la Basílica de San Francisco de Asís, en Italia. Y para mí fue muy revelador lo que pasó ahí, ¿no? Él en ese momento encuentra la solución y escribió lo siguiente. Porque para mí leer esto fue muy, muy revelador y se le conoce como el padre de la neuroarquitectura. Contó Jonas Salk, su arquitectura fue tan inspiradora que pude pensar con intuición e ir más allá. Bajo la influencia de ese lugar, diseñé la investigación que intuía y que daría como resultado la vacuna contra la polio. Regresé a mi laboratorio para validar mis conceptos y descubrí que eran correctos. Jonas Salk en ese momento se obsesiona porque está convencido de que la solución al problema se lo dio el espacio. En concreto, él habla de los techos, la belleza de los techos. En ese momento, que contacta con un arquitecto y crearon, el primer edificio que se le considera como de la neuroarquitectura en Estados Unidos, actualmente el edificio Jonas Salk. Pero ¿qué le ocurrió realmente a Salk? ¿Qué le pasó de verdad? ¿Qué le pasó? ¿Tiene algo de cierto? ¿La belleza puede ayudarnos a llegar a mejores ideas? Sabemos, nos contará alguna investigación, que efectivamente la altura de los techos condiciona ideas más creativas. Aparte de una diferencia de apenas 40 centímetros, ¿eh?
lo tenemos claro. Y de forma intuitiva, cuando necesitamos atención y concentración, un niño en infantil busca un tipi, busca estar debajo de la mesa. Si quieres concentrarte, bueno, te sientes más cómodo en un espacio cueva, un espacio nido, más que en un techo alto. Intuitivamente, si sigues y escuchas a tu cuerpo y tú ves un prado con un único árbol y quieres leer un libro, aunque esté nublado, te vas a ir debajo del árbol. Porque te concentras mejor. Por eso los quirófanos tienen techos bajos, porque no queremos que sean creativos en ese momento, ¿verdad? En ese momento que estén concentrados, ¿no? Y que no sean creativos. Efectivamente, puede que le pasara algo de eso. Hoy sabemos que le pasaron más cosas. Sabemos que probablemente se le activara lo que se conoce como red neuronal por defecto, y es eso que se activa cuando dejas de pensar en el problema. Y tu cerebro en un segundo plano sigue trabajando con el problema. Y de repente, ¡wow! ¿Os suena esto de no me sale el nombre de esta calle, no me sale, no lo recuerdo? Dejas de pensar en eso y al ratito ya me he acordado. Pero ¿cómo te ha venido si no estabas pensando en eso? No estabas buscándolo. Porque tu cerebro en un segundo plano seguía trabajando en el problema. Es ese eureka, y eso es red neuronal por defecto. Y es probable que Jonas Salk, en ese desconecto, estoy agobiado, no encuentro cuál es el problema, bueno, pues se activara su red neuronal por defecto, aparte se fuera a un lugar de enorme belleza. Sabemos que la belleza educa, que la belleza condiciona y que los techos altos puede que condicionen respuestas más creativas. Y Jonas Salk, eureka, ya sé lo que tengo que hacer. Vuelvo a mi laboratorio y doy con la solución. Bueno, quería un poco ponerlo en este contexto, ¿no? O sea, lo que vengo a hablaros no es de decorar el centro, no es de ponerlo bonito. Cuidado, que cuenta. Porque cuidar el espacio es cuidar a la gente que lo habita. Me importas, y por eso me importa dónde estás. Te mereces un lugar bello para vivir y para aprender y para estudiar. Te lo mereces, no lo merecemos. Los profes nos merecemos escuelas bonitas también. Pero hoy no hablo de esto, no se trata de esto. Se trata de diseñar desde la evidencia científica. Se trata de diseñar con la intención educativa. ¿Qué quiero que pase? Y cómo el espacio me puede ayudar a que pase esto. Y el cuerpo lo sabe, ¿eh? El cuerpo lo sabe perfectamente. Sabe que aquí, oye, hay algo que me puede invitar a... ¿Verdad? Tanto lo sabe, bueno, que preferimos tomar un café con vista al mar que con vista a un edificio, ¿verdad? Porque tus células saben que la naturaleza te repara. Saben tus células que un entorno bello te sana, pero te sana físicamente, ¿eh? Que lo dice la OMS. Los edificios nos pueden sanar o nos pueden enfermar, no solo por calidad del aire, etcétera. Incluso antropológicamente lo sabemos. Aquí no hay tanta literatura científica, el tema de la geosmina, la molécula que aparece en la tierra mojada y que nos gusta. Hay poca gente que diga, uy, qué mal huele a bosque, ¿no? Porque es muy raro que alguien diga, qué mal huele a bosque, ¿no? El sonido de la naturaleza, bueno, lo sabemos, el cuerpo lo sabe. Pero ¿qué influye y cuánto influye? Porque me dice, oye, Dani, si intuitivamente lo sabemos, ¿qué aporta la neurociencia? ¿Qué aporta? Aporta el identificar qué influye y cuánto influye. Y a partir de ahí vamos a diseñar. Pero ya os anticipo, casi todo de forma intuitiva lo sabes. Si estás conectado y escuchas a tu cuerpo, tú sabes que en un lugar con naturaleza, con luz natural, vas a estar mejor y por tanto vas a aprender mejor. Vamos a ver qué influye y cuánto influye. Mirad, yo aquí siempre remito a la investigación de Clever Classroom, que ya tiene sus años, tiene 10 años, todavía está en inglés, pero es muy, muy gráfico y habla de hasta un 25%. Yo lo he bajado a un 16% porque en el 25% incluye elementos que no dependen de ti como profe, porque tú tienes las vistas que tienes de tu clase. He bajado al 16% de aquello que sí depende directamente de ti. O sea, estamos hablando de un 16% en rendimiento académico, ¿eh? Más de un punto y medio más. Es decir, haciendo lo mismo que haces mañana,
en un espacio mejor, tus estudiantes tendrían 1,5 puntos más. O sea, es una barbaridad. Yo no me lo podía creer, ¿eh? De hecho, bueno, ¿cómo puede ser? Antes hablaba con Javier y digo, a ver, el espacio, decía yo mismo que defiendo tanto los espacios, el espacio condiciona mucho, pero hay maestros y maestras tan buenas, tan comprometidas con el problema o con el deseo de dar una buena experiencia educativa a sus estudiantes, que a pesar del espacio, salen situaciones preciosas, ¿eh? Experiencia de aprendizaje preciosa. Pero hay que tener en cuenta esto, ¿eh? Hay que tener en cuenta esto. Bueno, hay investigaciones sobre la atención, sobre... Bueno, hay una incluso que, porque cuando examinas o evalúas, por ejemplo, ahí no lo tuvo en cuenta el informe Kelber-Carrum, que el tema del olor, ¿no? A mí esta me llamó mucho la atención. Hay muchas investigaciones, tanto, bueno, estas de la Universidad de California, pero hay una de la Universidad de Navarra muy reciente, bueno, 2024, de cómo influyen los olores en rendimiento académico, en bienestar, ¿no? Y no es aromaterapia. De hecho, se quieren diferenciar mucho la aromaterapia porque la aromaterapia es un conocimiento intuitivo, no con bases científicas. Aunque en algunos postulados y en algunas conclusiones coinciden, ¿eh? En este caso, bueno, casi todas las investigaciones se han hecho con personas con deterioro cognitivo severo, Alzheimer, y se ha visto en este caso, por ejemplo, bueno, como el mentol podía aumentar hasta un 226%, es una barbaridad, ¿eh?, en rendimiento académico. O como la lavanda, que es un conocimiento muy de nuestras abuelas, parece que facilita la liberación del GABA, bueno, y hace que nos relajemos un poquito más. ¿Eso significa que tu clase mañana, que son muy nerviosos, le pones lavanda y van a estar tranquilos? No. No. Significa que si lo pones, y aparte esto hay que hacerlo bien, ¿eh? Hay que hacerlo jugado, negociado. Es importante que los estudiantes sepan, sobre todo lo hacemos así en secundaria, por qué se hace qué, hacerlos partícipes de ese cambio. Bueno, ¿quiere decir que si pones menta, de repente van a ser 226? Bueno, no, pero condiciona, todo suma. O sea que incluso elementos que no se tenían en cuenta, aparte de la luz, del color, del mobiliario, de la disposición, ¿podemos hacer algo más? Incluso el olor podría formar parte de las programaciones curriculares. Porque no es muy sencillo, cuando queramos llevarles a un estado de más de calma, cambiar, que esto no es dinero, cambiar la luz y pasar de luz blanca a luz cálida, y cambiar el aroma, y cambiar el tono, y cambiar el tempo, te lo va a poner mucho más fácil. En vez de niño, silencio, te lo pone más fácil, ¿no? Te puede ayudar, por supuesto que te puede ayudar, que te puede ayudar, y tenemos que ser conscientes de qué queremos que pase y cómo el espacio nos puede ayudar a esto. Mirad, se han identificado, de hecho nosotros en todo este proyecto hemos colaborado con gente que lleva muchos años, Ana Monviedro, es profe, arquitecta, neuroarquitecta en este caso, Ciro López. Bueno, hemos trabajado con un grupo de expertos multidisciplinares para identificar, bueno, hay ya más de 25 indicadores o neuroindicadores de la influencia del espacio en cómo aprendemos y cómo nos sentimos. Vamos a ver algunos. Yo voy a decir 4 o 5 investigaciones, porque al final con las investigaciones, con estas pequeñas historias, las recordamos mejor. Bueno, esto nos suena, ¿no? ¿Os suena? De todos los días. Ponle una palabra a eso. Una palabra, pónsela. Caos. Desorden. Agobio. Infositación, ¿no? Infosicación. ¿Alguna más? Ansiedad. Bueno, desde luego no te invita a nada. Tanto es así y tu cuerpo tanto lo sabe que no lo ves. No lo ves, ¿eh? Es que no lo miras. Nadie mira nada ahí. De hecho, no te acuerdas ni que está. Mañana ir a buscarlo, y de esto tenemos que reírnos, ¿eh? No es, ¿quién ha puesto esto aquí, este calendario de 2000? Si esto es antes de la pandemia. O sea, yo he llegado a centros que me he encontrado calendario, nos encontramos calendarios o informaciones de antes de la pandemia, y tenemos que reírnos. Porque es que es verdad, yo soy el primero que el día a día nos atropella y no nos da tiempo a veces. Pero esto, familia, esto nos hace daño, ¿eh? Esto nos hace daño. Y es reírnos, tomar un poquito más de conciencia y limpiar. Porque cuidar eso es cuidarte, te lo mereces. Nos merecemos mejores espacios, nuestros estudiantes y nosotros, los educadores.
Claro que lo sabe. Y ahora vamos a lo que os comentaba. Vamos a ver cómo diseñamos desde la neurociencia. Os voy a contar 4 o 5 investigaciones. Esta es muy interesante. Es de Zimbardo. Se conoce como el efecto de los cristales rotos. Bueno, la investigación consistía en que en Nueva York, en un barrio muy de élite, Palo Alto, y en el Bronx se dejó un coche como abandonado. Y se vio a ver qué pasaba a los días. Los investigadores preveyeron que, bueno, que en el Bronx, en el barrio más conflictivo, a las pocas horas iba a estar desvalijado, ¿no? Y efectivamente, pues, podría parecer algo parecido a esto. El otro coche, intacto. Pero a Philip Zimbardo se le ocurrió lo siguiente, y dijo, ya vamos a hacerlo otra vez, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a romperle un cristal al coche que está en el barrio más pijo. Le rompemos solamente un cristal. Y a los pocos días el coche acabó igual. ¡Guau! ¿Es el barrio? ¿Es la persona? ¿O es el contexto? El caos llama al caos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, como en el infantil, en primaria, no tenemos tiempo, ponemos fixos, un póster se despega un poquito, ¿y sabes qué hace un niño infantil? Mete el dedillo y lo tira. ¿Es malo? No, es una invitación al caos. Porque ese niño, si ese póster está perfectamente enmarcado, no lo rompe, no lo tira. No tira, no lo rompe. El caos invita al caos. Primer criterio, necesitamos espacio ordenado, necesitamos tiempo. No tengo tiempo, hay que sacarlo. Hemos llegado a plantear en centros 1 minuto al día, 5 minutos a la semana, media hora los 15 días, una clase entera para esa liana de cables que tenemos los ordenadores, ¿no? Desliarlo y hacer mindfulness, ¿no? Eso te pone nervioso cuando, ¿no? Hacer mindfulness para desliar esos cables, o para ese cajón, o para aquella caja de cartón que no se sabe que hay nadie adentro y que lleva en el aula años. No tenemos tiempo. Si es que yo lo he vivido también, si es que soy profe, he estado en infantil, en primaria, sé lo que es eso. Pero no es que no tengas tiempo, es que no lo ves importante. Y sí lo es. Y sí lo es. Por tanto, hay que plantearse orden y almacenaje, porque esto intuitivamente dices, no podemos estar así. No, espero que no os suene. Espero que no os suene. Hay gente que se ríe y dice, mira, como el despacho del director, de la directora. Espero que no. Esto es una invitación al caos. Hay que plantearse un almacenaje, bueno, de otros tipos, ¿no? De otros tipos. Os estoy poniendo, bueno, este es del Señora del Carmen y esto es Xàtiva, esto es muy cerquita de acá. El Ceiba Atilio, el Atilio. Bueno, y ese es el Octavio Paz. Bueno, eso es Mendigoiti. Techos. Voy a contar 2 o 3 más y avanzo. Los techos, pues lo que comentaba. Techos altos facilitan respuestas creativas, techos bajos de concentración. Y ahora puedes decir, pero es que yo no puedo modificar los techos de mi aula. ¿Puedes? Sí. Efectivamente, siempre se puede. Pero no solo eso, no solo con una tela. Y de repente en un centros públicos todos, ¿eh? Esto lo hicieron el profesorado, además. No tendría por qué. Bueno, de repente un bajo de escalera que solo acumulaba se convierte en una zona que los estudiantes colonizan para leer. Les encanta irse a leer ahí. Oye, ¿por qué les gusta tanto meterse? Escuchan su cuerpo, están más conectados que nosotros. Pero es que a ti también te gustaría ponerte a leer ahí, más que en una silla dura de la biblioteca esas que tenemos, ¿verdad? En algunos sitios. ¿O no? Claro que te gustaría sentarte ahí con tu libro y con... Tiene que ser un acto de placer. Y eso también lo facilita el espacio. Por eso, cuando quedamos con nuestra amiga a tomar un café, no solo pensamos en el lugar que mejor café te sirve, como líquido, como brebaje, sino qué experiencia te propone. Y en la experiencia influye todo. También el espacio, a veces más que el café. ¿Verdad? ¿Hay un sitio? El café es bueno, pero el sitio te lo mejora. ¿Por qué no pensamos igual con nuestras escuelas?
¿Por qué no lo hacemos igual? Bueno, hay formas. Bueno, esta es la DIRE actual, en ese momento no era DIRE. Bueno, hay formas, ¿no?, de bajar un poquito techos, ¿no?, de bajar techos. La señalética. ¿Cómo es la señalética de los centros? ¿A qué altura está? ¿Para quién está pensada? Para nosotros, para gigantes, está por encima de los marcos de las puertas en muchos casos, ¿no? Es un mensaje tan poderoso. ¿Y si bajamos la señalética? ¿Y si lo utilizamos una señalética en un lenguaje que interprete un niño o una niña, un padre inmigrante que no tiene conocimiento del idioma? Con pictogramas, con un tallerista, con un artesano, en relieve. Es que no tenemos niños, da igual, es lo que cuentas con eso. Es lo que cuentas. Es la narrativa que hay detrás de un diseño de espacio donde la señalética está a la altura de la infancia, está con pictogramas, está hecha con un artesano local. Porque si supierais que uno de los momentos de más tensión, de más estrés, es el momento de estar perdido, de no saber dónde ir, de por dónde tengo que ir. De un padre o una madre que llega a un centro, de un niño, aunque no tenga autismo, cualquier niño que sepa que hay detrás de esa puerta, que sepa... Una de las cosas que más miedo genera es el desconocimiento de no sé dónde estoy en el espacio. Por tanto, es plantearnos, por ejemplo, otra señalética, distinta, próxima, a la educativa también. Naturaleza. Bueno, aquí tenemos literatura científica, pero vamos, lo que os comentaba, es escuchar a tu cuerpo, por supuesto, que la naturaleza repara, alivia. Y aquí sí os quería comentar, por ejemplo, la investigación que se conoce como el efecto de la habitación con vistas. En un hospital se planteó un ala del hospital que daba una zona jardinada y otra del hospital daba una zona con edificios, con otros edificios. Bueno, se hizo una investigación llevando a estas salas a enfermos de similares patologías, con intervenciones quirúrgicas. Bueno, el caso es que aquellos que miraban a otros edificios frente a aquellos que miraban a zonas ajardinadas, los de zonas ajardinadas se recuperaban con un 20% menos de analgésicos y en menos tiempo. O sea, algo que intuitivamente sabemos, y es que la naturaleza nos repara de verdad, O sea, celularmente lo hace. Bueno, esto se ha llevado al desempeño de funciones ejecutivas y también se ha visto que hay beneficios, que un simple paseo por la naturaleza mejora determinados desempeños cognitivos. Mejora memoria, mejora algunas funciones ejecutivas. De hecho, y esto es algo que si queréis hay un artículo, esto lleva un artículo muy interesante sobre una investigación de la NASA de 5 o 6 plantas muy recomendadas para el aula. Porque requieren poca luz, requieren poco cuidado, mejora la calidad del aire. Muy interesante. Podéis llegar al artículo directamente si googleáis investigación, NASA, naturaleza, se llega fácil también. Lo digo sobre todo porque muchas veces hay miedo a introducir plantas en el aula, pues porque hay que cuidarlas, hay que mantenerlas, Bueno, pues estas son bastante fáciles de mantener. El detalle también cuenta. Esto que comentaba al comienzo, de este lenguaje, de esta poesía visual, de estos mensajes que queremos mandar en la escuela que creemos y en la pedagogía que trabajamos, también podemos contarlo y narrarlo a través del espacio. Mirad, una de las historias más bonitas, aparte de esta bonita puerta que hicieron el AMPA de un centro del José Banús, plantearon lo siguiente. Había una serie de libros, ya para tirar, descatalogados, y planteamos, oye, ¿qué hacemos con esto? Y se planteó un mensaje de dar una segunda oportunidad que educa más que muchos programas de sostenibilidad. Que el estudiante, que las familias, que el propio profesorado entendamos que, bueno, algo que podía ser para tirar, que estaba ya estropeado, puede tener una segunda vida, educa muchísimo más, y bueno, crearon esta puerta con esas portadas de esos libros descatalogados y ya para tirarlos, ¿no? Bueno, pues esto claro que tiene un tiempo de elaboración, pero creo que tiene un mensaje potente de la escuela que hacemos, ¿no?
con este tipo de detalles. O, por ejemplo, el mobiliario, que lo primero que tenemos que preguntar en el mobiliario es qué queremos que pase, ¿no? ¿Qué queremos que pase ahí? Provocar distintas posturas corporales es facilitar, bueno, distintos pensamientos, flexibilidad también cognitiva. Diversidad de asientos, bueno, estos son aulas reales, esto Atilio, por ejemplo. Otro tema que deberíamos y tenemos muy en cuenta es el tema de los ángulos. Esto quien haya estado en educación infantil sabe que este tipo de figuras, por las figuras picudas, los ángulos que acaban en punta, nos alertan, nos ponen en tensión. Sabemos que el cerebro, cuando identifica figuras angulosas, se activa una estructura que es la amígdala, bueno, que es como una señal de alarma ante un peligro. El cerebro identifica que esto puede ser un elemento punzante o que corta y nos activamos. Y muchas veces hacemos propuestas decorativas muy angulosas. ¿Eso significa que la asamblea, si en lugar de sentarnos en cuadrado nos sentamos en círculo, va a haber menos conflictos? Seguramente no, pero condiciona. ¿Significa que discutimos menos en una mesa redonda que en una mesa rectangular? Influye. Por supuesto que influye. Ahora mañana pensad y mirad si el arenero o el espacio de asamblea utilizamos formas cuadradas o utilizamos formas redondeadas. El cerebro prefiere lo orgánico, prefiere lo redondeado. Tanto es así que si os fijáis en cualquier aplicación, por pequeña que sea, del móvil, todas tienen los ángulos completamente redondeados. Tanto es así, tanto en los ángulos como en la naturaleza, que en el ordenador, cuando dejamos de usarlo y salta el salvapantalla, generalmente salta figuras de la naturaleza, ¿verdad? Porque sabe que tu cerebro se relaja con la naturaleza y se relaja con formas redondeadas. O, por ejemplo, el tema de la luz. El tema de la luz es algo que tampoco tiene un alto coste y condiciona mucho. Tanto que en muchos de los centros en los que visitamos vemos que hay estos tubos que tienen un cebador incluso, que generan un pequeño zumbido, que incluso generan un microparpadeo que también activa amígdala, a lo mejor tú no lo ves, pero cuando lo grabas en cámara veis ese parpadeo, incluso un zumbido. Eso te pone la amígdala, eso te pone en tensión, te sube el cortisol, te estresa. ¿O no preferimos en algún momento introducir luz cálida, ¿no? Que parece que nos calma un poquito más? ¿Es viable tener luz blanca y tener otro punto de luz con luz cálida? ¿Podríamos hacerlo? ¿Es muy caro? Creo que tenemos que exigirlo y creo que podemos hacerlo, que no es tan complicado, ¿eh? Y dependiendo de la actividad que quieras proponer, si requieren más atención, tirar más de luz blanca, y si quieres llevarlo a un momento de relajación, más tranquilo, cambiar el punto de luz y el tono de luz, ¿no? Esto es el Ceinmendigoiti. Bueno, ir poco a poco a otra propuesta lumínica también, priorizando siempre la luz natural. O, por ejemplo, el tema del sonido. El tema del sonido es el gran problema, sobre todo en los comedores escolares, pero de todas las aulas, especialmente las de secundaria. Ocurre en las de secundaria porque como los estudiantes se suelen mover o no hay ningún aula de ningún profe, no hay nada de decoración. Y la decoración es fonoabsorbente. Cuanto menos decoraciones, cuando tú llegas, es como tú llegas a un piso que está completamente vacío, que hay hasta eco, ¿verdad? Cuanto menos decoración, cuanto menos elementos que absorben, que son fonoabsorbentes, pues peor es la acústica. Esto es terrible, ¿eh? Esto es terrible. No sé cómo vivir la experiencia acústica de vuestras aulas, pero esto es, vamos, de enfermar, ¿eh? En algunos casos. Sobre todo se sufre mucho en los comedores escolares, ¿eh? Que es una acústica terrible. Y no se trata solo de tirar de paneles fonoabsorbentes, que los podéis ver en muchos, sobre todo habrá muchos restaurantes, que son circulares, a veces parece que son decorativos, pero realmente facilitan el que haya una mejor acústica. No se trata solo de eso, sino se trata de plantear propuestas tan sencillas como cortinas, o como naturaleza, o como otro tipo de producciones, lienzos, etcétera. Todo esto facilita
el mejorar la acústica del aula. O por último, creo que es la última que os iba a comentar, el color. ¿Qué color proponemos para nuestras aulas? ¿Pensáis que hay algún color mejor que otro? Cualquier color realmente es bueno, dependiendo de qué queremos que pase. Colores muy vivos actúan casi como el azúcar a nivel corporal, nos activan. Parece que son colores alegres, pero son colores, claro, como realmente asociamos alegría con euforia, esto es un color eufórico. Y tenemos a nuestros niños allí eufóricos. Lo dicen, quédate tranquilo, pero es que el espacio no invita a estar tranquilo. Aquí es que te da ¿no? Entras en colapso. Claro, como lo piensan adultos, imaginamos la infancia activa y alegre y eufórica, pues hacemos propuestas con mucho color y mucho rojo además. Evitable, mejor, elementos que recuerden a la naturaleza, elementos naturales, elementos más, y que el color lo introduzca a la producción infantil, la obra infantil, y los espacios que inviten a colores un poquito más neutros, ¿no? El caso es que, efectivamente, esto no es algo nuevo. Ya lo decía Loren Malaguzzi. Un espacio escolar, un aula bien diseñada, puede actuar como el tercer maestro, el tercer educador. Condiciona tanto lo que queremos o lo que puede pasar, que puede hacer el trabajo por ti. Y de eso se trataba, ¿no? Y de eso se trataba. Ahora teníamos que pasar a, bueno, vamos a analizar los centros y vamos a proponer, con base científica, rutas, retos de cambio para ver si somos capaces de en 8 semanas que tu clase sea otra clase, que tu centro sea otro centro. Cuando se han propuesto proyectos un poquito más radicales, que hay que tirar tabique o que hay que hacer, no son 8 semanas, como podéis imaginar. Casi todo el trabajo se hace durante el verano, que no hay estudiantes. Pero en 8 semanas se pueden hacer muchas cosas, de sentirte mejor y de que tu espacio, que tu aula facilite el proceso de aprendizaje. Vamos a analizar algunos centros. Venga, hago una propuesta. Bueno, los centros... vamos a ver 7 diferencias. Analizar las 7 diferencias entre uno y otro. Pensar en la primera. Venga, otra más. La luz, ¿alguna más? La pizarra. Cuesta, ¿eh? ¿A qué cuesta encontrar las 7 diferencias? Cuesta demasiado. Y cuesta demasiado porque mantenemos el modelo prusiano que bebió de las estructuras de las fábricas. Ahí están los estudiantes en fila, allí arriba está la mesa del profe, que dirige, pero quizá en la escuela de ahora el modelo industrial, incluso productivo, ya no es tanto fábrica, ¿eh? Igual deberíamos plantearnos otras estructuras, porque tal y como se pensó ese modelo, y teniendo en cuenta que la escuela tenía que preparar muy rápidamente para el mundo laboral, bueno, pues tenían que replicar ese modelo. Y entonces se diseñaron 2 tipos de edificios inspirados en estas fábricas, que arrastraron vestigios de ese pasado, ¿no? Mirad estos 2 tipos de edificios. ¿Sabéis cuáles son? Son 2 muy distintos. Uno es una escuela y el otro es, efectivamente, una cárcel. Modelos similares, donde lo prioritario era la disciplina, la obediencia y la eficacia. Que me hagan caso. Y esto es muy peligroso, ¿eh? Que me hagan caso. Porque cuando enseñamos a ser obedientes sin criterio, el cerebro luego le cuesta mucho tomar decisiones con criterio propio. Hazme caso a mí, pero si alguien te dice que le hagas caso, a ese no, a mí sí. El cerebro no entiende eso. Si tú me enseñas a ser muy obediente, lo voy a hacer siempre. También con una pareja que me maltrate. Porque he aprendido a ser obediente ante la autoridad física. Muy, muy peligroso. Enseñar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a ser tan obedientes ciegos, sino tener... Otra cosa es un pacto de compromiso, de una norma, de un acuerdo, de aquí en la casa, comiendo, no cogemos el móvil, hemos llegado a... Esto no se hace. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Mucho cuidado con esos mensajes, que es esa escuela, ¿no? Que no ha trabajado tanto en la disciplina, en la obediencia y en esa eficacia. Y que funcionó en ese momento, ¿eh? Fue bien ese momento.
Pero ahora es otra realidad, son otras necesidades. Es una escuela que tiene que preparar para otra cosa, también para la incertidumbre, también para profesiones que ahora mismo no existen, prepararse para el cambio, en esa realidad líquida que no sabemos los empleos que desaparecerán con la inteligencia artificial en los próximos años y los nuevos que aparecerán. Enseñar también para eso, para el pensamiento crítico y el pensamiento ético, para crear, para resolver, para mejorar procesos y para crear soluciones a problemas nuevos que tendremos, ¿no? Una escuela para investigar y para descubrir el mundo. Ese es el espacio que tenemos que proponer. Y ahí donde se construye ese modelo, donde identificamos la necesidad de que los espacios cuenten quiénes somos, igual que lo hace la ropa. El espacio cuenta un relato de quiénes somos a nivel local, cultural y pedagógico, muy importante, para que no haya incoherencias. ¿En qué escuela creemos y cómo el espacio va a contarlo? Diseño con espacios inclusivos, espacios DUA e inspirados en investigación científica. Insisto, no se trata de poner el cole bonito, no solo de ponerlo bonito, y cuidado, hemos dicho, la belleza cuenta, nos merecemos espacios bellos, pero no van por aquí los diseños, van con la idea de favorecer procesos de aprendizaje y de bienestar. Espacios que nos emocionen, que nos inspiren, que nos inviten a relacionarnos, a vincularnos y a descubrir, y que nos dejen espacio también para equivocarnos. Y espacios con arte, con belleza, porque la belleza también educa. Lo necesitamos. Bueno, de esto se trataba, ¿no? De generar contextos, momentos, oportunidades para que el propio profesorado se pregunte, oye, ¿quién soy yo como maestro y quién somos como escuela? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué queremos? Que cuando los estudiantes salgan de este centro sean reconocidos. ¿Cuál es el perfil competencial que queremos que nuestros estudiantes sean reconocidos de este centro? Bueno, pues de eso se trataba, porque al final configuramos el espacio y este te configura. Y si no somos conscientes de esto, a lo mejor estamos generando... haciendo una propuesta que nada tiene que ver con nosotros, simplemente porque es una moda, es una tendencia, tiene colorines. Y hacerlo a través de procesos horizontales. Bueno, con esto es muy interesante, ¿no? Que no solamente sea una cuestión de diseñar, pedir, proyectar o ejecutar, sino hacerlo con un proceso horizontal, con esta reflexión desde el claustro, también contando con el AMPA, ¿no? Bueno, y que conecte con la realidad del contexto. El diseño tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer pequeñas... Lo que proponemos son procesos formativos muy ágiles o dar algunas lecturas y a partir de ahí, con un poquito con base científica en cuanto a criterios de la neuroarquitectura, hacer diseños, ¿no? Estos son profes, bueno, que ahora ya, una vez que tienen estos criterios, hacen unas maquetas, planteamos estas maquetas y luego, bueno, pues intentamos trasladarlas a la realidad. La emoción supone el que invita al espacio a sentir y que invita al espacio a aprender. Sabemos que el clima emocional cuenta. La cuestión es facilitar que el espacio facilite que generar ese clima emocional. Y por supuesto el arte, porque lo cutre no educa. Esto no educa. Y a veces es verdad que tenemos demasiada prisa y utilizamos un fixo y no es tan complicado pasar a otra cosa. No es tan complicado pasar a otra cosa, porque esto es lo que decíamos al comienzo, este tipo de propuestas que en principio estaban muy bien puestas, bueno, pues el paso de los días, del uso, se deteriora y esto lo único que hace es una invitación al caos, ¿no? Bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo hacemos que algo que todos entendemos y que lo sabemos, que en un entorno más agradable vamos a aprender a relacionarnos y a pensar mejor? ¿Cómo lo hacemos? Pues la propuesta, como os comentaba al comienzo, eran 8 retos. El primero de ellos, el que el profesorado reflexionar sobre qué queremos cambiar, incluso documentar qué queremos cambiar, por dónde empezamos. Empezamos por el aula, empezamos por el claustro, por la sala de profesorado, documentamos, utilizamos muchas veces formulario Google para hacer alguna pequeña evaluación, para no solamente sea, bueno, que sea una observación criterial,
Bueno, en este espacio vamos a observar, hay naturaleza, hay flexibilidad de mobiliario, hay tipo de luz, es decir, utilizamos criterios de evaluación de ese espacio. A partir de ahí, la creación de alianzas. Esto es clave. Alianzas dentro del claustro, dentro del centro y fuera, si es posible. Esto es la parte más importante. Intentar que no sea una cuestión solo del equipo directivo o de 2 o 3 personas del centro, sino extender estas alianzas. Fundamental. Que se haga algo horizontal, incluso con los estudiantes, que participen de alguna manera, incluso los de infantil. Fijaros, los de infantil es algo muy sencillo. Les dábamos gumets verde o rojo y les planteábamos que incluso en transformaciones de patio que marcaran las zonas del patio donde se sienten mejor y aquellas donde se sienten peor, que imaginaran juegos y que imaginaran otro patio, es decir, que también participen en ese diagnóstico previo. Y por supuesto las familias. Un proceso de co-creación. A partir de ahí, a partir de ese equipo de alianzas y de esa evaluación previa, le llevamos a un proceso de co-crear. ¿Qué claustro queremos generar? ¿Qué queremos que pase en el claustro y cómo nos gustaría estar en esta sala? ¿Qué quiero que pase en mi aula y cómo la puedo diseñar con mis estudiantes? En secundaria participan mucho los estudiantes. De hecho, son ellos los que hacen las maquetas, por grupos. Exponen las maquetas a sus compañeros, a su profesora en este caso, bueno, y luego se hace una ejecución de ideas de todas las maquetas. Después hay un cuarto reto que preocupa mucho al profesorado y es, bueno, ¿esto cómo se paga? Ya veo por allí gente que dice, sí, este es el problema. Creedme, de verdad, es lo de menos. Sí, claro, lo de menos. Nosotros hemos visto cambios que son más lentos, claro que es más lento, pero es mucho más valioso cuando se hace con formatos do it yourself, con formatos, bueno, de recuperar, es más lento, claro que es más lento. Pero tiene mucho, mucho más valor porque se hacen dueños del espacio. Siente que les pertenece, sobre todo cuando participan estudiantes, cuando participan familias. Bueno, pues a veces incluso hemos planteado mentorazgos, incluso hay algunos que son completamente abiertos, de fórmulas de autofinanciación. Y en esto somos especialistas los centros públicos, a través de premios, a través de convocatorias de innovación, a través de, bueno, y el profesorado es muy creativo y al final acaba encontrando muchas fórmulas de financiar estos proyectos y que sean, como planteamos nosotros, transformaciones a coste cero, transformaciones completamente low cost. El año pasado en algunos centros, es verdad que hubo, ahora veréis algunos casos reales de transformación y veréis algunas con presupuesto, que consiguieron presupuesto, y otras con presupuesto cero. Vamos a ver algunos. Bueno, este es un ejemplo, por ejemplo. Aquí sí hubo un cambio de presupuesto. Es una biblioteca del CEIS José Banús. ¿Veis esta biblioteca? ¿Vale? Está ahí esta foto. Y en poquito tiempo, pero voy a decir presupuesto, vaya, terminó así. El profesorado con los padres, ¿eh? Dice, ahí hay presupuesto. Yo hace poco hablaba con Violeta, con la directora, y me dice, Dani, yo no me lo podía creer. ¿Cuánto crees? Pues me parece suelo, ¿eh? Que ha cambiado el suelo, han cambiado bastante. Solo 6.000 euros les costó. Pero bueno, es dinero. Es dinero que lo han conseguido a través de una financiación, proyectos de investigación que hicieron, de la consejería. Y vamos a verlo sin presupuesto, con muy poco presupuesto. También cambiaron una biblioteca. En este caso, el Gloria Fuertes. Bueno, unos palets, apenas unos cojines. ¿Pensáis que la experiencia lectora cambia de aquí a aquí? Infinitamente, infinitamente. Y hacemos unos esfuerzos terribles en programas de animación a la lectura y a veces que no tienen en cuenta el dónde se lee, la propuesta del espacio lector. Bueno, con ¿no? Es el mismo espacio. Son cuatro cosas. Muy poquito presupuesto aquí, ¿eh? Y tenemos muchos casos con prácticamente lo mismo que parece otro espacio completamente distinto. El reto quinto es un reto de formación, que es transversal, ¿no? A través de los CEFIRES o a través de autoformación, de grupos de trabajo, pero no podemos cambiar las cosas solo por la intuición o por criterios estéticos. Necesitamos que haya criterios científicos, necesitamos algo de formación o autoformación
nosotros una de las cosas que utilizamos mucho y que lo tenéis completamente abierto es la tertulia dialógica a través de textos de divulgación. Es decir, es que con tus compañeros que quieras cambiar el aula o la sala de profesorado, hagáis una lectura en ese mismo momento que tardáis 10 minutos en hacerla y a partir de ahí se genera un debate, subrayando y recogiendo algo que os resuene en ese texto. Para que no hablemos desde nuestra opinión o desde nuestra experiencia solo, sino que hablemos desde un documento, generalmente de divulgación científica o de fuerte contenido pedagógico, que sostenga o que guíe ese debate. Tertulia ideológica, maravilloso, para que se construyan lenguajes compartidos. Tras esto hay un ajuste de diseño, porque efectivamente los primeros prototipados de espacio, las primeras propuestas, pues son muy ambiciosas, ¿no? Y luego resulta pues que no hay tanto presupuesto para, bueno, pues se hace un ajuste. Intentamos que en este ajuste lo ideal es que alguien del propio centro, que siempre lo hay, del AMPA o de, que bueno, que viene de la arquitectura, o viene de arte, o viene de, bueno, mentorice o guíe o afine en esas propuestas, ya ajustadas al presupuesto que tenéis. Tras esto, momento de ejecución, también por fases, y el momento más importante de todo, junto con las alianzas, que es el de la celebración y comunicación. Y no es broma, es el más importante. Cuando ponéis una fecha de inauguración, de cierre, nos ponemos las pilas. Porque si sabemos que el día 20 de mayo, que es lo que hacemos en la red de centros, empezamos siendo unos 10 centros, pasamos a casi 30, se incorporaron centros de Bollullo Barberde, precisamente, Javier, algunos centros de allá, ahora ya tenemos centros también, algunos de aquí, de Barcelona, menos, y de Madrid y Logroño. Bueno, pues si tenemos un día donde todos compartimos nuestro pequeño avance, en algunos casos se comparten proyectos, ni siquiera ejecuciones, nos ponemos todas las pilas. Bueno, y hacemos una celebración de los logros, de las consecuciones, de cómo ha cambiado nuestro espacio, cómo ha cambiado nuestro patio. Bueno, de hecho estamos trabajando con Carlos Alniches, de Alicante. No sé si conocéis el centro. Está también entrando en esta red. ¿Y cuáles son las claves? ¿Hay algunas claves, Dani, que podamos...? Para mí hay 3 imprescindibles, que quizás es con lo que me gustaría que os quedarais. La primera es que es muy importante, sean 8 retos, sean 12, estén muy segmentados por sprint de trabajo. Súper importante. Dándole peso a la formación, a los equipos. Esto no puede ser algo tuyo, algo que vas a hacer solo o sola. Súper importante los equipos. La ruta, donde hay momentos clave como la celebración. Cuanto antes se pone fecha, mejor. Celebración pase lo que pase, aunque no se consiga todo lo que hayamos propuesto en un inicio. Bueno, lo compartimos igual y lo comunicamos igual. La segunda clave es hacerlo sostenible. No puede ser, esto no sale. Tenemos que hacerlo sostenible y disfrutarlo. Muy secuenciado, con reuniones muy ágiles, que tampoco nos quedemos mucho tiempo en la reflexión y en el deseo, sino que rápidamente nos pongamos a cambiar cosas. Venga, ¿qué se puede hacer? Con el presupuesto que tenemos, con lo poquito que tenemos, no tenemos nada. Bueno, con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Tirar, limpiar, reciclar, recuperar. Y la tercera clave, me gusta contarla con algo que se conoce en psicología como el síndrome de amapola alta. Mira, el síndrome de amapola alta o de alta exposición se cuenta que, bueno, que en los grupos sociales aquella persona que se muestra distinto, que hace algo diferente, siente algo parecido a lo que podía sentir esta amapola en un campo de margaritas. ¿Qué creéis que puede sentir? ¿Qué sienten las margaritas con respecto a la amapola? ¿Admiración o amenaza? Generalmente es amenaza, y generalmente lo que quieren hacer las margaritas con la amapola, ¿sabéis qué es? Eso. Por eso
desgraciadamente se hace mucha investigación, mucha innovación educativa a puerta cerrada, porque no te quieres ver en esa alta exposición. Porque es duro que tu propio grupo te quiera cortar la cabeza. Ya está inventando. Ya está la loca de... ¿Alguna vez te has sentido así? Si estás aquí es probable que alguna vez te hayas sentido así. El caso, y aquí viene la buena noticia, esta foto la hice, está justo en un jardín enfrente del Museo del Prado. Yo he puesto la foto parcial. La foto real es esta. Hay más gente. Hay más gente como tú. Tienes que abrir el ángulo y conectarte. Trabajar en red. A veces para llorar, y a veces para pedir ayuda, y a veces para ayudar. No estás solo, no estás sola, ni muchísimo menos. Hay más locas como tú. Nos necesitamos trabajar de forma colaborativa, necesitamos trabajar en red. Imprescindible. Y más nosotros, los educadores. Muchas gracias.